Una semana más con Compromiso Salud en BTV Uruguay. Doctor Eduardo Bianco, ¿cómo anda? Muy contento de estar en este programa el día de hoy. Este programa va a tener una característica especial porque va a estar basado en una conferencia que tuvo lugar por estas horas aquí en Montevideo. Y estamos hablando de innovación y creatividad. Y esto va a motivar que muchos minutos del programa ustedes se pregunten, ¿y qué tiene que ver esto con salud? Bueno, sí, tiene mucho que ver, doctor. Absolutamente. Vamos a tratar de explicar que el país necesita, el sistema de salud necesita de innovación y de creatividad para usar sus recursos, que no suelen ser extremadamente abundantes, para obtener el máximo de beneficio para la mayoría de las personas. Pero también los médicos, cuando enfrentamos las situaciones diarias en la clínica, requerimos de creatividad, y el paciente para encarar problemas de obesidad y dificultad en la alimentación. Y muchas veces carecemos de esa característica y uno dice, y tendré que haber nacido con eso, ya no lo puedo arreglar. Bueno, ese es el punto del día de hoy. Nos llegaron muchos comentarios del programa anterior que tenía que ver con los trastornos prostáticos. Nos quedamos conversando después de ese programa con el doctor de los Santos y sobre todo con respecto a la cirugía aplicada. No solo en este caso a una intervención prostática, sino también a otras que realizan los urólogos que pueden tener que ver con vejiga, que pueden tener que ver con los riñones. Y hablamos profundamente, fuera de programa, por eso más adelante seguramente vamos a volver con este tema, con respecto a las intervenciones, por ejemplo, de la laparoscopía, con lo que eso significa para hacer la cuestión menos invasiva y estéticamente obviamente muy superior, incluso hacer que sean intervenciones no de riesgo, pero sí muy importantes, casi que ambulatorias. Exactamente, son horas que a veces está internada la persona, cuando normalmente una cirugía de abdomen requiere varios días, por lo menos. Es así. Menor. Es importante para que ustedes no se sorprendan que cuando hablamos de laparoscopía, que hablamos de 2 o 3 incisiones para hacer, por ejemplo, una operación de vesícula o incluso la extirpación de vesícula, eso tiene un costo adicional, que puede ir desde los 9, 10 a 15 mil pesos, o en el caso de la urología hasta los 25 o 30 mil pesos en forma adicional. Obviamente que la institución presta el servicio con una cirugía universal o tradicional, no sé el término técnico. Exactamente. Son las prestaciones clásicas que están dentro del menú de lo que es el Sistema Nacional de Salud, ¿no? Exactamente, lo que no está, no está, pero la tecnología sí está avanzando eso en nuestro país, y es muy bueno que en algún momento podamos mostrar de qué estamos hablando. Exactamente. Les quiero dar las vías de comunicación. Nuestro Twitter es @saludcompromiso, nuestro mail es compromisosaludui@gmail.com. El tema está presentado. Nosotros vamos a hacer en estos primeros minutos la presentación de la disertante, doctor. Exactamente. La profesora Roberta Ness es la decana de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Texas, y es una persona que tiene mucha historia en salud de la mujer a nivel de Estados Unidos, y desde hace unos años comenzó a hacer investigaciones de cómo se desarrolla la creatividad, en qué está el hecho de que unas personas sean creativas y otras no tanto. Y ese desarrollo de investigación ha motivado después que le solicitaran a esta profesora el desarrollo de entrenamiento y capacitación. Eso me motivó mucho, que coincidentemente leía que en Uruguay ocupa el puesto 40 de 42 países de las pruebas PISA a nivel de nuestros jóvenes. O sea, estamos en los niveles más bajos de creatividad en los jóvenes. Y eso como país duele, porque es nuestro futuro. Entonces, eso fue lo que nos motivó a tratar de conseguir que esta profesora estuviera en Uruguay para dar esta conferencia. Bien, felicitaciones, lo ha logrado. A todos los que estuvimos en esto. Obviamente, pero sé de la forma que se ha puesto esto al hombro en estas últimas semanas. Presentamos entonces a quien será la conferencista que dará forma y contenido al programa de hoy. Amigos de Compromiso Salud, tenemos el placer hoy de estar aquí en el Fondo Nacional de Recursos con una docente de experiencia internacional en el campo de la innovación, la profesora doctora Roberta Ness,
que es la decana de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Texas, que está hoy en el Fondo Nacional de Recursos haciendo una exposición. Doctora Ness, welcome to Uruguay, welcome to the Fondo Nacional de Recursos. ¿Cómo se involucró en el tema de la innovación? ¿Qué fue lo que la motivó? Mostly it was because of my children. So when my children were going through school, even in the United States, I felt like they had a lot more capability and motivation to be creative, and the school system did not really allow them to do that. And in my own career, at one point, I had a boss who said to me, he said, "Roberta, you know, you're really a great scientist. You're doing everything you should do. You're moving up in administration, becoming a dean, but I'm not sure you're really pushing your science to its limit." And First, I was very upset. I said, you know, I'm doing everything you asked me to do and it's not enough. But then when I thought about it, I realized that he was really right. And I needed to find a way to really break out of my normal way of thinking. And at that time, I started writing a series of papers that actually really changed the face of public health. And then I started thinking about how I was thinking. How did I do that? How did other people who I so valued do that kind of work, that really thinking out of the box work? And that led me to devising this method and teaching it. Usted comenzó como una investigadora en el tema de innovación, pero luego se dedicó a la docencia. ¿Por qué y cuándo ocurrió esto? Really, it was only about 5 years ago. And since then, I've written 4 books. So the first one is called Innovation Generation, and it is the method. The most recent one that came out from Oxford University Press is called Genius Unmasked, and it's the story of genius scientists and how they thought. So it's their life stories, but really getting into their brains and trying to understand how do they actually think. And I am convinced that they all use the same tools that I teach, and that really anyone can improve their innovative thinking using these tools, practicing these tools. Excellent. Thank you so much. And espero entonces, amigos, que ustedes puedan disfrutar este programa, puedan disfrutar de la enseñanza de la profesora Ness y, bueno, continúen con nosotros con Compromiso Salud. Muchas gracias. Afiliate a Gremca. Gremca es la salud a tu alcance. 0800 81 89 es la línea gratuita para que te puedas comunicar. Doctor Eduardo Bianco. Bueno, en esta primer parte de la conferencia de la profesora Ness, va a abordar el tema de ¿puede enseñarse el desarrollo del pensamiento creativo? ¿Puede enseñarse a las personas, a los jóvenes, a nuestros niños a innovar? ¿Cómo se superan las formas habituales en las cuales nosotros pensamos, desarrollamos nuestro pensamiento? ¿Qué amenazas para la humanidad pueden enfrentarse con creatividad? Y hablamos de inequidades sociales, hablamos del propio Alzheimer, hablamos del calentamiento global. Esos son algunos de los temas que toca en esta primera parte la profesora Ness, así que los invito a ver la conferencia. Well, it's a pleasure. Es un placer para mí estar aquí.
Muchísimas gracias por invitarme. Me siento realmente honrada de tener tanta gente, de tanta jerarquía acá en el público y gente que es tan importante para la salud en el Uruguay. Hoy les voy a estar hablando de lo que algunas veces llamamos pensar sin encasillarse. Y para resumir en un par de palabras lo que les voy a contar es que cualquiera puede pensar de esta manera sin encasillarse, simplemente aprendiendo una serie de herramientas y practicándolas. Efectivamente se necesita mucha práctica, pero con práctica la gente puede realmente cambiar la manera que piensa y cambiar sus vidas. Voy a tratar de probarles que eso se puede hacer y muy rápidamente voy a tratar de resumirles cuáles son algunas de esas herramientas a las que me refiero. Entonces, lo primero que hay que comprender es qué es la innovación. Porque nosotros oímos la palabra innovación, creatividad, todo el tiempo y realmente se lo usa como una herramienta de marketing. Y en la sociedad de hoy en día prácticamente todas las empresas que se precian de algo trabajan en ciencia y dicen nosotros somos la empresa más innovadora que hace esto o aquello, pero realmente es una palabra que es usada en exceso, que se abusa algunas veces. Entonces, ¿a qué se refiere? La mayoría de la gente lo define como la creatividad con una finalidad, con un uso. Pero yo creo que es difícil esa definición, porque mi creatividad y la creatividad de ustedes tal vez sea una cosa diferente. Entonces, si nosotros vamos, por ejemplo, a un museo de arte juntos, tal vez miremos un cuadro que está en la pared y que es todo negro. Y esto, de hecho, nos pasó a mí y a mi esposo un día. Y él dijo, ajá, eso es fantástico. Esto es un avance revolucionario en el arte. Y yo les dije, yo no creo que no puedo entender que estén ocupando toda esta pared con eso que es una basura. Entonces, la creatividad no es siempre lo mismo para todos. Por otro lado, es interesante destacar que la sorpresa es una condición humana que es universal. Esa es la razón por la cual, si yo les digo a ustedes un chiste, nos reiremos en el momento, al mismo tiempo. Y esa es la razón por la cual, si vamos a una película de terror, todos hacemos ¡ah! Al mismo tiempo. Y también es interesante destacar que la sorpresa es lo que uno se va a recordar. Entonces, mi esposo y yo le dedicamos, estuvimos una semana en su país, tan hermoso, y pasamos bárbaro. Y las cosas que recordamos de ese viaje son exactamente las cosas que no esperábamos. Y eso es lo que nos llevamos a casa. Entonces, la sorpresa al servicio de la salud y de la prosperidad realmente es de eso de lo que se trata la innovación. Y de hecho se puede medir de esa manera porque la sorpresa se puede medir. Pero realmente la innovación es todo un espectro de cosas, una gama de cosas que va desde tomar las cosas que ya existen y mejorarlas, hacerlas más baratas, más rápidas. O sea que un poco de elaboración, una evolución, pasando hasta la revolución, pasando a romper con todo lo que lo precedía y reemplazándolo por algo que es absolutamente nuevo, novedoso, diferente. Y muchas veces francamente, no aceptamos esas revoluciones con demasiada facilidad porque nos alteran tanto y cambian tanto el sistema que lo antecedía que no lo aceptamos tan fácilmente. Entonces, nos encanta la innovación en todo el mundo. En todo el mundo nos encanta la innovación. Todos vamos en pos de ella. Yo viajo por todo Estados Unidos, por todo el mundo y doy charlas sobre innovación. He dado ya más de 80, 90 en los últimos años. Y a mí siempre me invitan por la misma razón. Porque alguien me dice, por favor, no tenemos suficiente innovación, venga a ayudarnos. Y nos encanta esto. Y tenemos mucho miedo de no tener lo suficiente, pero si en algún momento tuviéramos efectivamente lo suficiente, tenemos miedo de perderlo. Entonces, en Estados Unidos,
las grandes cosas, de lo que la gente habla es que estamos perdiendo la innovación, que estamos perdiendo esa posición, la potencia número 1 en la ciencia a nivel mundial. Y esta fue la tapa de la revista Newsweek, que ustedes conocerán, de hace un par de años. Si ustedes abrieran la revista, a ver la historia, lo llamaría, ven que el título es La crisis de la creatividad. ¿Y por qué? Porque en Estados Unidos, si bien los coeficientes intelectuales de nuestros niños han ido subiendo un año tras otro en los últimos 20 años, su creatividad, las puntuaciones en las pruebas de creatividad han ido cayendo año tras año tras año. Si yo fuera a enseñar un tema en el liceo, en el ciclo básico o en el ciclo superior, algo que fuera tan importante que prácticamente todos lo tengan que usar en un momento u otro y que se pueda enseñar y que uno pueda desarrollar las destrezas como para hacerlo. Y aún así no conozco ningún lugar en el mundo realmente donde esto sea parte de la currícula habitual. Pero esa clase, la clase a la que me refiero, sería en cómo ser padres. Yo no sé si ustedes enseñan a cómo ser padres en Uruguay en sus escuelas, pero el parenting, pero esa sería la clase que yo daría. Y de similar manera, en ciencias, yo creo que la clase más importante que nosotros podemos enseñar como parte de nuestra currícula de ciencias es comenzar con los niños pequeños y enseñarles a crear de manera innovadora, creativa. Y no simplemente en ciencias, sino en cualquier cosa, sea de política, sea de artes liberales, lo que sea. Pero tenemos que ser capaces de avanzar pensando de una manera diferente. Entonces, lo primero que yo les tengo que probar a ustedes es que efectivamente hay una manera de hacerlo y que funciona. Y resulta que 40 años de investigación han probado que un método, o que las herramientas de los métodos como las que les voy a enseñar hoy, de hecho, efectivamente mejoran lo que se llama el pensamiento generador. Es decir, que a uno se le puedan ocurrir ideas nuevas, que sean originales, que sean novedosas. Entonces, el meollo de lo que yo les voy a enseñar hoy proviene de muchos programas que han sido desarrollados en el curso de 40 años. Ahora, yo le voy a agregar algunas piezas que son importantes en eso, pero en mi aula, yo enseñé esto durante 4 años en la Universidad de Texas, y en mi aula yo puedo mostrar exactamente lo mismo, que la gente aumenta el número de ideas, multiplicándolos 2 o 3 veces en un curso de 12 semanas. Y no solamente eso, sino que además se trata de un hallazgo muy robusto. En otras palabras, aparentemente funciona prácticamente para cualquiera. Entonces, independientemente de la edad que ustedes tengan, inclusive los ancianos, sí, inclusive los ancianos, no importa el género ni la capacidad intelectual, no hay que ser una lumbrera para esto. La profesión, cuando se le enseña esto a los profesionales, vuelven al lugar de trabajo y funcionan con mayor presteza, están más dispuestos a aceptar nuevas ideas y de hecho su funcionamiento, su desempeño mejora. Entonces, aquí tienen ustedes los componentes de lo que yo les voy a enseñar. El primero de ellos, el más importante, es realmente nuestra manera normal de pensar. ¿Y cuál es nuestra manera normal de pensar? ¿Y cómo podemos salir de eso? En segundo lugar, ¿cuáles son las herramientas que nos ayudan a salir de eso? Porque tal vez lo que yo les diga no les sorprende, pero la manera normal de pensar es muy fija y no somos ni conscientes y es difícil tomar conciencia de eso. Y lo tercero, básicamente, es tomar todo eso y ponerlo nuevamente en el proceso normal de cómo hacemos la ciencia. Entonces, la ciencia, la salud pública, ¿cómo podemos sobreponernos a esa manera normal de pensar y cuáles son las implicancias? Bueno, para innovar, especialmente el tipo de innovación más revolucionario, implica que tenemos que pensar fuera de la caja o desencasillarnos. Y la caja, de hecho, tiene un nombre.
durante mucho tiempo la gente en lingüística comprendió que el nombre para esto son marcos, en inglés, frames, marcos. Los marcos básicamente definen la manera que pensamos y cómo nos comunicamos. Son nuestras expectativas, son nuestros supuestos. Entonces, cuando nos llega información nueva, nosotros la filtramos a través de lo que nosotros esperamos. Eso tiene sentido. Y a partir de allí, avanzamos con inferencias, elaborando inferencias. Nosotros interpretamos eso a través del filtro de nuestras cajillas o nuestros marcos. Lo que yo les voy a contar hoy es lo que yo estoy firmemente convencida, y es que los marcos, para romper esos, para pensar fuera de los marcos, para no encasillarnos, tenemos que usar la I mayúscula de innovación. Y eso va a ser necesario para que podamos lidiar con algunas de las grandes amenazas que nos enfrentamos hoy. Esas amenazas incluyen ingresos, educación, las inequidades de educación y de ingresos en el mundo, enfermedades famosas que empiezan a incidir en todos los países del mundo, con poblaciones que están envejeciendo, tal como la enfermedad de Alzheimer, el calentamiento global que altera a todo el mundo, las infecciones emergentes, la obesidad, que por supuesto Sudamérica está un poco por detrás de Estados Unidos, pero se están poniendo a tiro. Y estas son enormes amenazas a la salud y a la prosperidad. Y yo creo que todo eso solo se puede resolver rompiendo marcos. Permítanme que les dé un ejemplo de a qué me refiero cuando digo que tenemos que romper esos marcos o esas casillas. Van a un restaurante, piden pasta y viene, está caliente, tiene un aspecto delicioso y la camarera nos sonríe y dice, ¿hay algo más que le pueda traer? Y ustedes dicen, sí, por favor, ¿me puede traer un poco de queso? Y sonríe y dice, vaya a la cocina y agárrelo. Entonces, eso es lo que ustedes esperaban, ¿no? Ningún problema. Bueno, entonces se levantan y van a la cocina. No. Ustedes no tienen ni idea de qué hacer. Quedan anonadados. Entonces dicen, bueno, y entonces, ¿cómo tengo que interpretar eso? No tengo ni idea. Entonces ahora lo que ha pasado es que eso no era lo que ustedes esperaban y ustedes no saben cómo interpretarlo, ¿no? Si ella hubiera satisfecho las expectativas que ustedes tenían, entonces hubieran sabido cómo interpretarlo. Eso es un marco, ¿sí? ¿Se entiende? Nuestras expectativas están tan fijadas porque necesariamente son necesarias para el funcionamiento social complejo. Se necesitan, son necesarias. Estoy absolutamente convencida, y esto es un tema de que no voy a hablar ahora en detalle, pero lo escribo en uno de mis libros, que esto corresponde a la evolución nuestra, tiene que ser. Entonces, estamos rodeados por todos esos esquemas fijos y no los reconocemos, ni siquiera nos damos cuenta que están allí. Yo lo llamo el aire de la habitación. No lo vemos, pero lo necesitamos para respirar y los marcos son los mismos. Presenta este espacio Aliviol Sport y Chao Dolores. Recuerden que Aliviol Sport tiene una solución para cada dolor y no se olviden que pueden conocer más en facebook.com/Aliviol Sport, participar de sorteos, en promociones. Nosotros recomendamos para antes y después de hacer deporte Aliviol Sport. Hay que pedirlo en la farmacia Aliviol Sport y Chao Dolores. Doctor, seguimos en la conferencia. Exactamente. Como les decíamos, amigos, estamos en un programa especial en el día de hoy y tenemos la conferencia de la profesora doctora Roberta Ness, decana de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Texas, experta internacional en el tema de creatividad e innovación, que ya presentó e introdujo el tema con sus diversos aspectos en la parte anterior de nuestro programa. Y ahora vamos específicamente
a herramientas para aumentar la creatividad y la generación de ideas, y la doctora Ness va a cerrar con un resumen de toda su conferencia y volveremos. ¿Cuáles son estas herramientas? Lo primero que hay que decir es que no es nada fácil reconocer esos marcos o encuadres, y si uno ni siquiera los puede reconocer, ¿cómo puede uno destruirlos? Bueno, estas herramientas están diseñadas como para ayudarles a ustedes a reconocer ese encuadre y encontrar alternativas. Entonces, la primera herramienta es encontrar la pregunta correcta. Grandes innovadores. Entonces, mi libro más reciente se llama Genius Unmasked, el genio desenmascarado. Se trata de la historia de 15 científicos genios del siglo XVIII, del siglo XIX, y es como una autopsia mental, es como una manera de entrar en sus mentes y decir, a ver, ¿cómo pensaban? ¿Cómo pensaba Einstein? ¿Cómo desarrolló la teoría de la relatividad? ¿Cómo hizo Darwin para desarrollar la idea de la evolución por la selección natural? ¿Cómo pasaron estas cosas? ¿Cómo pensaba esa gente? Y resulta que todos utilizaban estas herramientas. Pero la primera herramienta, repito, era encontrar la pregunta correcta. Y sus preguntas no eran preguntas puntuales, pequeñas, eran preguntas enormes. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la naturaleza de toda la materia en el universo? ¿Cómo fue que todos los seres comenzaron? Eso se planteaba Darwin. ¿Cómo hicieron todas las plantas, todos los animales? ¿Cómo aparecieron? Y un individuo que se llama Jeremy Morris, del que hablo en este libro, que realmente es el padre del ejercicio tal como lo conocemos. Este hombre, en la década del 50, por 1950, en esa época la gente pensaba que el ejercicio era peligroso. Pensaban, bueno, están esos atletas que hacen ejercicio, pero para todos los demás, realmente uno se lastima si hace ejercicio, se lesiona. Y Jeremy Morris cambió eso totalmente. En primer lugar, reconoció que eso era lo que la gente pensaba. Y luego hizo una pregunta realmente fundamental. Él dijo, a ver, de hecho, resulta que en las diferentes clases sociales y en diferentes profesiones estamos viendo estas diferencias en el riesgo cardiovascular, de patología cardiovascular. ¿Qué es que provoca eso? Y él hizo un estudio famoso que lo llevó a pensar que en realidad lo que difería era el patrón de actividad física. La segunda herramienta es la observación. Y por supuesto que nosotros sabemos que uno tiene que mirar el mundo como para poder responder una pregunta, como para poder tener una perspectiva, un insight de cómo funcionan las cosas, para poder inventar cosas nuevas. Uno tiene que mirar el mundo con cuidado. Y hay dos cosas sobre la observación que nosotros no reconocemos y que son esos encuadres que no reconocemos. Una es, y para todos nosotros, la observación es complaciente. Es decir, si nosotros miramos una cosa una y otra y otra y otra vez y vivenciamos lo mismo una y otra vez, ya dejamos de prestarle atención, dejamos de verlo. Entonces, les voy a dar un ejemplo. Si yo les preguntara a ustedes, les pidiera que agarraran su celular, allí veo una persona que lo acaba de hacer, pero no me refiero a usted, pero si yo les pido que saquen el celular y que dibujen cada aplicación, cada número, cada letra, que le hagan, que dibujen la cara de su celular exactamente. A ver, piénsenlo. ¿Cuántos de ustedes piensan que lo pueden hacer exactamente? Prácticamente nadie. Yo no lo puedo hacer, imposible. Pero qué locura es eso, ¿no? Porque ¿cuántas veces agarró uno ayer el celular? ¿100 veces? ¿200 veces? Constantemente. Lo miramos constantemente y uno no lo puede dibujar. ¿Qué está pasando? Esa es la observación normal, porque hay demasiadas cosas.
porque nos confrontamos a todas estas cosas, nos tenemos que concentrar cuando uno está manejando, conduciendo, tiene que estar prestando atención a todas las cosas que pasan porque si no choca. La observación entonces es así, pero es así de una manera muy específica, es así en un encuadre, es decir, que sus encuadres, sus expectativas de lo que es importante determina a qué le van a prestar atención ustedes. Tiene sentido, ¿no? La tercera herramienta es la analogía. Y yo, de hecho, ya les conté un poquito de las analogías hoy, pero hay algunas realmente famosas en ciencias, de hecho, muchas famosas, porque usamos la analogía con frecuencia. Decimos, bueno, por ejemplo, en Estados Unidos, una de las maneras que tratamos de mejorar la seguridad en los hospitales es utilizando la experiencia de los aviones. Entonces decimos, ¿cómo es posible que en los aviones que tienen registros de seguridad tan maravillosos, qué es lo que hacen en la cabina? ¿Cómo podemos traducir eso a la sala de operaciones? Esa es una analogía. Herramienta número 5, cambiar el punto de vista. Entonces, los científicos famosos lo hacen y muy pocos de nosotros lo hacen. Y yo les voy a decir, honestamente, esta técnica es la más importante en la diplomacia. No tiene nada que ver con la ciencia, incuestionable. Es lo que se dice cuando uno dice comprender el punto de vista del otro, ponerse en los zapatos del otro. Pero en la ciencia lo hace Darwin cuando escribió su libro sobre el origen de las especies, que es un libro famoso sobre la evolución. Él, de hecho, se imaginó a sí mismo como una planta. Y es así. Es así, hay una línea allí que dice, ¿qué pasaría si yo fuera una planta y que me pasaran cosas y cómo sobreviviría yo? Einstein es famoso porque hacía esos experimentos en su cabeza donde él se imaginaba moviéndose a la velocidad de luz y cómo sería, qué le pasaría. Montessori, uno de los grandes innovadores italianos en el terreno educativo, Montessori, ustedes tienen aquí escuelas de Montessori con el método de Montessori. Ella revolucionó totalmente los métodos educativos, imaginándose ella misma como una niña, como un niño. Herramienta número 6, ampliar su perspectiva. Ampliar la pregunta, pero también las herramientas, ampliar el enfoque. Entonces, Ansel Keys fue el padre de la dieta mediterránea, el padre de lo que nosotros entendemos hoy como la buena dieta. Y para hacer su investigación, para probar que la dieta mediterránea era la mejor, él de hecho diseñó el primer estudio de salud mundial, global, el primer estudio que se fue más allá de las fronteras a muchos países para estudiar la dieta y los patrones de cardiopatías. Entonces, en Japón, por supuesto, comen fundamentalmente pescado, muy poca grasa, prácticamente ninguna grasa, y en Finlandia, yo no sé si ustedes lo saben, pero le ponen manteca al queso. Imagínense, créanme, lo hacen. Entonces, son dietas muy diferentes. Y a partir de allí, él pudo ver que una dieta baja en grasas era muy sana. La herramienta 7 es la inversión, reversal. Tenemos la palabra que se llama serendipity. No sé cómo se dice en español, bueno, es chiripa, serendipia o algo como un accidente con buena suerte. Es decir, no buscaba esto, pero lo encontré. El gran ejemplo de esto es Alexander Fleming, el padre de los antibióticos. Él descubrió así la penicilina. ¿Y cómo descubrió la penicilina? Y esto es muy importante. Si de aquí se van a ir con algo, si se van a acordar de algo, esto es lo más importante que les voy a decir. Váyanse de vacaciones. Es así que Alexander Fleming descubrió la penicilina. Se fue de vacaciones. Él era microbiólogo, bacteriólogo. Estaba haciendo crecer bacterias, así se ganaba la vida. Y dejó las placas de Petri, las dejó afuera, sobre la mesa cuando se fue de vacaciones, y una se contaminó con moho. Por supuesto que eso siempre pasa. Si alguien de ustedes ha trabajado alguna vez con placas de Petri, algunos se contaminan. Entonces, ¿qué hace uno? Uno va y las tira,
y hace la investigación con otras nuevas. Pero Fleming, un maravilloso observador, dijo, miren eso, algo extraño tiene ese moho, porque alrededor del moho lo que llama la atención no es la presencia de bacterias, sino la ausencia de bacterias. Él lo dio vuelta, lo invirtió. Lo que le llamó la atención no fue la presencia, sino la ausencia. La ausencia de bacterias le hizo pensar, ¿qué está haciendo ese moho que parece como que estuviera eliminando las bacterias? Y de última, él cambió totalmente su línea de investigación para convertirse en un investigador de mohos y descubrió esa enzima que se llama penicilina. La siguiente herramienta, 8, es la reorganización y la redisposición o rearreglos. Nuestros cerebros se hacen fijos con las piezas que manejamos en nuestra vida cotidiana. Les voy a dar un ejemplo de cómo alguien sacó las chinches de la caja. Esta es una incubadora desarrollada en África para condiciones o países con pocos recursos y utiliza son piezas de automóviles viejas. Si ustedes van a muchos países, y tal vez esto se dé aquí en Uruguay también, ustedes van a encontrar muchísimos lugares donde la gente tiene autos viejos que están apilados o están en un vertedero y que literalmente lo que hicieron en África es tomar esos repuestos, esas piezas, hicieron esta incubadora. El motor lo hace funcionar, hay una fuente de luz que crea el calor, utilizan los parabrisas para la tapa, etcétera, etcétera, etcétera. Y queda bárbaro. Bueno, eso fue sacar las chinches de la caja. Y no es algo que haga todo el mundo, pero es un ejemplo excelente de cómo romper los encuadres, utilizar unas expectativas totalmente diferentes en cuanto a para qué se usa eso. La herramienta número 9, grupos de tormentas de ideas. Cada vez nos damos más cuenta de el poder que tienen los grupos, especialmente por Internet. Se están haciendo millones de experimentos en Internet en innovación de grupos, democrático, pensamiento social, muy no jerárquico, no verticalista. Todo el mundo hace sus pequeños aportes y pasan cosas maravillosas. Bueno, esto es lo que le quería contar. La innovación se puede enseñar. La clave es no encasillarse. Y para eso hay diferentes herramientas. Si ustedes leen cualquiera de los libros, están en inglés, pero sencillo, y les va a decir en mucho más detalle cómo funciona esto. Aquí tienen ustedes los libros. Innovation Generation, Creativity in the Sciences, Genius Unmasked. Y muchas gracias nuevamente por haberme. Presentó este espacio Aliviol Sport y Chao Dolores. Presenta Óptica Ariel, 18 de julio 1385, frente a la Intendencia. Valió la pena, sobre todo para los que no pudieron concurrir a una conferencia de estas características, doctor. Yo creo que sí, creo que es un aporte que Compromiso Salud quiso hacer con ustedes. Como vamos a mencionar posteriormente, toda la conferencia va a estar colocada en Internet y vamos a permitirles a ustedes acceder a la misma. Creo que el programa de hoy tuvo eso diferente, una experta internacional que vino a Uruguay, que compartió con nosotros toda su experiencia y que esperemos esto haya motivado a muchas personas involucradas en la educación, en la salud, para a través de esta herramienta mejorar nuestra población en general y nuestro país en particular. Pueden darnos su opinión a través de @saludcompromiso, que es nuestro Twitter, o a través de nuestro correo electrónico compromisosaludui@gmail.com. Le agradezco la compañía de hoy, como siempre. El gusto es mío. Y con el doctor Eduardo Bianco volveremos la semana que viene a renovar nuestro Compromiso Salud en la pantalla de BTV Uruguay. Hasta la semana que viene.